Puede tomar asiento. Muy bien, vamos a compartir el día de hoy algo importante. Vamos a compartir de nuestro Señor Jesucristo y hablar un poquito de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que hace más de 2000 años Cristo murió en una cruz? Amén. ¿Y qué hizo en esa cruz? En la cruz del Calvario, Él murió por cada uno de nosotros, por los pecados que hemos cometido y por todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? Ahora bien, Jesús vino a la tierra con un propósito. El propósito de Jesucristo es que todos nosotros seamos salvos, que cuando alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador, es salvo, se convierte en un hijo de Dios, tiene bendiciones de parte del Señor. Y Jesús nunca perdió el propósito por el cual vino a la tierra. Y vamos a ver qué enseñanza nos da la palabra. Vamos a basarnos en Lucas capítulo 23. Lucas 23 del verso 33 al 43. Dice la palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, gracias nuevamente, porque hoy compartimos algo muy especial. Compartimos algo de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Padre, le pido que usted tome control completo de cada uno de los que estamos aquí. Que sea usted, Espíritu Santo, el que nos hable a nuestro corazón, el que nos ministre, el que nos enseñe, y que realmente, Señor, podamos entender esta palabra. Una palabra que viene del cielo. Una palabra, Señor, que es el pan, es el maná del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a introducirnos en el tema. Algo que veo aquí primero son 3 cruces en el Monte Calvario. 3 cruces. Primeramente, veo a Jesús muriendo entre 2 ladrones. Jesucristo muriendo entre 2 ladrones. También podemos entender 3 cruces, 3 personas que están muriendo. Uno de ellos, nuestro Señor Jesucristo, muriendo por el pecado del mundo. Por el pecado del mundo. Jesús sabía que al morir, Él iba a absorber todo el pecado del mundo y automáticamente, al hacer una oración de fe, nosotros somos salvos. Entonces, uno, Jesús muriendo por el pecado. Otro, ese es el ladrón, muriendo en pecado. Murió en pecado porque no quiso aceptar a Jesús en su corazón. El otro ladrón muriendo al pecado. Muriendo al pecado. 2 culpables, un inocente. Que podemos ver 2 ladrones, 2 criminales pagando su deuda con la sociedad. Uno, nuestro Señor Jesucristo, pagando nuestra deuda por el pecado. Eso es lo que podemos ver en esa cruz del Calvario. ¿Qué podemos entender? Primeramente, esto ya estaba profetizado. Isaías escribió o profetizó lo que iba a pasar en esa cruz 700 años antes de Cristo. Mira lo que dice. Isaías 53, del verso 9 al 12, dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura.
o sea, el que no lo quería saber nada de él. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, llevar nuestros pecados, nuestras iniquidades. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, hablando de la crucifixión, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías, 700 años antes de Cristo, profetiza lo que iba a padecer Jesús. Llevó el pecado de todos nosotros, el pecado de muchos, oró por sus transgresores. ¿Recuerdan qué hizo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí recuerdan lo que estamos de leer? Ahora bien, ¿qué puedo ver? Recuerda que Jesús siempre tuvo de vista algo: salvar almas. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvar almas. Tú estás aquí por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes vida eterna por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se llevó todos tus pecados, no importa el pecado que hayas hecho o que hayamos hecho, Jesús se lo llevó en esa cruz. ¿Estamos de acuerdo? Y si vuelves a pecar, Jesús te vuelve a levantar, te vuelve a perdonar. Entonces Jesús no perdió de vista el propósito de este mundo. Aún en la cruz del Calvario, aún ahí, Él estaba orando por un alma más. Un alma más. Recuerda que Él estaba entre dos criminales, entre dos pecadores, ¿cierto? Y vemos aquí cómo Jesús tenía compasión por las almas, por cada alma que se pierde. Y Él quería un alma más. Él quería un alma más, salvar un alma más, que esa alma no se perdiera. Y vamos a estudiar la palabra para que usted lo pueda ver. Vamos a ver primero la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver estos dos ladrones. Vamos a irnos ahora a Mateo 27, 44, es la misma enseñanza de Lucas, pero ahora narrado por otra persona, otro personaje que es Mateo. Y vamos a ver cómo estos ladrones se burlan de Jesús. Había una multitud, ¿recuerdas en Lucas? Los gobernadores, la multitud, el pueblo, los sacerdotes, todos se burlaban de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí? Ahora bien, ¿qué hacen estos ladrones? Se unen a ellos. Mira lo que dice Mateo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esos ladrones, la palabra injuriar también significa menospreciar, insultarlo. Entonces, ¿qué hacían los ladrones? Lo insultaban a Jesús, se burlaban de él, lo menospreciaban, ¿cierto? Pero primeramente quiero que veas algo. Los ladrones, o sea, los dos, se unen los dos para insultar a Jesús. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Ahora bien, vemos como un ladrón, regresemos a Lucas 23, 39, un ladrón fue mucho más sarcástico que el otro, de manera muy especial. Mira lo que le dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de ellos. En la Nueva Versión Internacional dice uno de los criminales. Es muy importante ver este punto. Criminales. No eran nada más malhechores, eran asesinos. ¿Estamos de acuerdo? Los que estaban crucificados con Jesucristo eran asesinos, eran de lo peor. ¿Estamos bien? Simboliza la humanidad. Esas dos personas simbolizan la humanidad, simbolizan la maldad que hay en todos y cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que no hay un justo, ni un justo hay. Pecamos diciendo mentiras, pecamos diciendo malas palabras, blasfemamos, hacemos muchas cosas. Eso es pecado, eso es pecado. ¿Estamos bien? Entonces es importante ver todo ello. Eran criminales, ¿cierto?
¿Y qué hacían esos criminales? Empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Yo puedo ver la maldad del criminal. Lo insulta, ¿cierto? Se burla. Pero en su interior decía, ¿y qué tal si es de veras y si es el Mesías, si es Dios? Porque el que dice, sálvate a ti mismo, pero también sálvanos a nosotros. ¿Estamos bien? Y así sucede, ¿no? Con el pueblo de Dios. O así sucede con la gente que no conoce de Cristo. No quiere dejar las cosas que está haciendo, pero sí le pide a Dios. Se mete en un problema y ¿qué hace? Le pide a Dios, Señor, ayúdame. Pero no va a la iglesia, no deja de hacer lo que está haciendo, pero sí sigue diciéndole, ayúdame, Señor, ayúdame. Igual el criminal, sálvate a ti mismo y de paso a nosotros. Pero te insulto. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que donde tú trabajas saben que eres cristiano, saben que oras, que Dios te escucha, se burlan de ti, ¿cierto? Pero cuando tienen un problema, ¿a quién acuden para que oren por ese problema? Yo trabajé en refinería, en Pemex, y así me pasaba. Sobre todo cuando yo llegaba temprano, ¿verdad? Yo salía a hacer un recorrido y en ese recorrido lloraba. Me ponía a orar y sabían que era cristiano y a veces se me acercaban, fíjate que tengo este problema, ¿cómo ves? Querían un consejo, una plática, una pequeña oración, pero me insultaban. Esa es la mente de aquel que no conoce de Jesús. Amén, amén. ¿Sí me está captando? Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando lo insultaba? ¿Lo ignoraba? ¿No le hacía caso? ¿Qué estaría haciendo Jesús? Estaba orando. Estaba orando por él. Señor, perdónalo. Toca su corazón para que entienda por qué vine aquí. Vine para que él fuera salvo. Ustedes saben que cuando uno muere, el alma no se muere, ¿cierto? La palabra muerte significa separación. El alma, su alma se separa del cuerpo. El cuerpo se queda aquí y el alma va al cielo o a un lugar muy feo que está allá abajo. ¿Aló? Pero no hay muerte. La muerte es separación. Somos eternos. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo natural, ¿dónde dice? Nada se crea ni nada se destruye, solo se transforma. ¿Amén? Entonces Jesús estaba orando, porque sabía que si ese criminal no se arrepentía, tenía una condenación eterna. Estaba orando por un alma más. Un alma más, un alma más. Señor, dame esta alma. Señor, dame esta alma. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía compasión. Jesús tenía compasión por las almas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, compasión por las almas. ¿Qué es compasión? Compasión es un sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia ajena. Usted siente el dolor ajeno, para que mejor me entienda. Usted cuando ve en la calle a un niño que está pidiendo limosna, que está lisiado en una silla de ruedas, ¿qué siente usted? ¿Sabe qué? Debe de sentir compasión, debe de sentir lástima, debe de sentir un nudo aquí en su estómago, en esta parte, en su espíritu, porque eso es lo que sentía Jesús cuando veía a alguien sufrir. Y eso lo lleva a usted a sacar dinero y a darle dinero a esa persona, ¿cierto? Ahora bien, si usted pasa, lo ve y nada más lo hace así, por darle, usted no tiene compasión. Usted se volvió un religioso. ¿Estamos aquí? Jesús sentía compasión, sentía lástima. La palabra lástima no es feo. Jesús sufría por cada pecador. Y Jesús sufre el día de hoy por cada pecador, por cada alma. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque Jesús sufrió por usted. Cuando usted estaba sufriendo por el problema fuerte que tenía, Jesús estaba sufriendo también por usted. Y tuvo compasión, y por lo tanto usted es salvo. ¿Sí me capta? Amén, amén, amén. Muy bien, entonces Jesús fue compasivo hacia los que lo estaban sacrificando. En el verso 34 Jesús ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando, sigue orando Jesús. Entonces si Jesús
tiene compasión, nosotros debemos de ser personas compasivas, tener compasión por la gente que sufre y sobre todo tener compasión por la gente que no conoce de Cristo Jesús. Vamos a ver ahora la comparación entre estos dos ladrones. Vamos a ver del verso 39 al 41. ¿Qué podemos o qué información tenemos acerca de estos dos ladrones? ¿Habrá alguna información? No, yo no veo nada, no nos informa nada, no sabemos sus nombres, no sabemos sus edades, no sabemos el trasfondo de ellos, no sabemos por qué los estaban crucificando también. Lo único que sabemos es que eran criminales. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos nada. Sabemos que ambos eran culpables. Sabemos que como eran culpables merecían ser ejecutados. Así de simple. Ambos eran culpables. ¿Qué puedo ver también aquí? Después empezamos a ver, hay una diferencia entre estos dos ladrones. Cuando están delante de Jesús hay una diferencia tremenda. Uno de ellos continúa burlándose. Recuerde que primeramente los dos se estaban burlando de Cristo Jesús, pero después solo uno se burlaba. Uno continúa, que lo vimos en el verso 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero ¿qué sucede con el otro criminal? Vamos a ver el verso 40. El otro criminal, lo que veo en la palabra es que comienza a sentir convicción de pecado. Empieza a reconocer que él es un pecador. Dice el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué reconoce él? A Jesús como su Señor. Lo reconoce como Dios. Lo reconoce como Dios. Verso 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué le produjo al ladrón esta convicción de pecado? ¿Por qué dijo soy un pecador? Porque dijo soy un pecador. Todas las respuestas las encontramos aquí en la palabra. Mira, la respuesta es muy sencilla. El ladrón se comparó con Jesucristo. Mira lo que dice. Nosotros, el verso 41, nosotros a la verdad, ¿qué dice? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconoce que era un criminal. Reconoce que es un criminal porque se compara con Jesús. Dice, mas este ningún mal hizo. Entonces, ¿con quién debemos de compararnos? Dígale al que está a su lado, con Jesucristo. Con Jesucristo. ¿Con quién se comparó el ladrón? Con Jesús. Entonces, ¿con quién debemos de compararnos nosotros? Con Jesús. Cuando nos comparamos con Jesucristo, realmente vamos a ver que hay pecado en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cuál es ese pecado? Hemos robado, hemos dicho malas palabras, hemos hecho cosas muy desagradables también, que a veces no la podemos mencionar. ¿Estamos aquí? Amén o no amén. Entonces, comparándonos con Jesús, ¿cómo estamos? Dígale al que está a su lado, hemos pecado. Hemos pecado. Por eso Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a pedirle perdón siempre. A pedirle perdón siempre. Porque siempre pecamos. De una manera o de otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nos comparamos con Jesús, vemos nuestra realidad. Nuestra verdadera realidad. Y es cuando queremos hacer cambios en nuestra vida. Porque usted se compara con cualquier hermano de aquí de la congregación o en mi persona como pastor, usted no la va a librar. ¿Aló? Porque también cometemos errores. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos nos empezamos a comparar con Jesús? Cada día debemos de compararnos con Jesús. Todos los días. Y después de compararnos con Él, debemos de amar lo que Él ama. Las almas. Odiar lo que Él odia, que es el pecado. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí estamos entendiendo? Sería importante
no perder de vista para qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra función en la tierra? Buscar las almas que no conocen de Jesús. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Uy, muy poquitos. Usted es justo, en el instante que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, se convierte en un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Se convierte en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios es usted salvo. Me imagino que ya dejó de hacer lo que antes hacía, que le desagradaba a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pastores, que volvía a regarla, pídale perdón a Dios, deje lo malo que está haciendo, restaure su relación con Cristo y usted es salvo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Las almas es lo más importante. Y ahí quiero enfocarme el día de hoy. A las almas, sobre todo a las almas de su familia. Si usted es salvo, si usted sabe que va a ir al cielo cuando usted muera, ¿qué desea para su familia? Yo creo que lo mismo. No, pastor, es que la Biblia, no estoy de acuerdo con ella. Dios es Dios. Usted puede estudiar la palabra de Dios y va a encontrar verdades. Todo lo que hay aquí en la tierra está escrito en la Biblia. ¿Es importante un alma? ¿Un alma que se pierde? ¿Será importante el alma de sus padres que no aceptan a Jesús? ¿Será importante el alma de su esposa, de su esposo, de sus hijos que todavía no quieren nada de Cristo Jesús? Sí, es muy importante. Por eso debemos de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora Isaías capítulo 6. Capítulo 6, el verso 1 al 8. ¿Estamos aprendiendo? ¿Amén o no amén? Dígale al que está a su lado, eso está bueno. Mire, vamos a ver cómo Isaías, ¿qué sucede cuando te comparas con Jesús? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vio a Jesucristo, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije, fíjate bien lo que dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? Al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Y qué sucedió cuando él lo vio? Ay de mí que soy muerto. Él sabía que era un hombre inmundo de labios. ¿Y realmente era un hombre inmundo de labios? Era un profeta. Yo no encuentro en la palabra que él haya sido un hombre inmundo. Mas sin embargo, al compararse con Jesús, dijo, bueno, es que de vez en cuando se me sale una palabrota. De vez en cuando maldigo a alguien. De vez en cuando critico a alguien. De vez en cuando murmuro del pastor. De vez en cuando critico al pastor. Pero Dios entiende. Reconoció su maldad, ¿cierto? ¿Y qué sucedió después? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Jesús nos dejó un mandamiento. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? ¿Qué puedo ver en Isaías, en la palabra? Dios le hace una pregunta. Oí la voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar a predicar las buenas nuevas de salvación?
¿Y qué dice Isaías? Envíame a mí. Mateo 28, 19. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Sabes qué se necesita para tener amor por las almas? ¿Sabes qué se necesita para que tú vayas y prediques el Evangelio? Tener un encuentro con Jesucristo. Mientras tú no tengas un encuentro con Jesús, no vas a amar las almas. Isaías tuvo un encuentro con Jesús cara a cara, y cuando se confronta con su verdad, con su pecado, él dice: ahora sí, Señor, reconozco que soy pecador, límpiame. Lo limpia el Señor y ahora sí dice: envíame a mí. Voy a ir por esas almas que no conocen de Cristo. Tú y yo, todos y cada uno de nosotros, tenemos que tener un encuentro con Cristo Jesús. Un encuentro. ¿Qué puedo ver? Vamos a continuar. Uno de los ladrones no presta atención a la voz de Dios. El otro sí. Uno no quiere saber nada de Jesús. El otro sí. Uno no prestó atención a su conciencia. El otro sí. El otro sí. Muy bien. Ahora bien, la humanidad, podemos ver a la humanidad. La humanidad, unos sí quieren saber de Jesús y otros no quieren saber nada de Jesús. ¿Cierto? Y si yo le hiciera una pregunta, si usted estuviera en esa cruz, ¿cuál de los dos ladrones sería? Todos hemos robado, ¿cierto? ¿No se ofende si le digo ladrón? ¿No? ¿Alguno de ustedes no ha robado? Que diga: yo nunca robé. ¿Alguien nunca robó? Todos robamos, ¿cierto? Hay pastores que estaba mal puesto el lápiz. Benito, que te necesito. ¿En la primaria usted no robó? ¿No le robó al vecinito? Uy, entonces yo era bien pecadorzote. ¿Cierto o no robamos? ¿O no fue cómplice usted de robo? Otro roba y le dice: shh, mitad y mitad, tú nada más calla. ¿Cierto? En el trabajo, si usted trabaja de secretaria, ¿no se ha llevado unas cuantas hojitas a su casa de máquina? Ay, es que hay muchas, pastor. Eso se llama robo. Un lápiz que se trae de su trabajo que no es suyo y se lo lleva a su casa se llama robo. Ay, pastor, para Dios el robo es el robo. A Dios no le importa que se robe usted un peso a que se robe 1,000,000 de pesos. Se llama robo. Claro, las consecuencias son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en dónde está usted? De eso se trata, que usted diga: ¿en dónde estoy? ¿Realmente necesito tener ese encuentro con Jesús? ¿Realmente sí necesito hacer cambios en mi vida? ¿Soy cristiano? ¿Soy cristiana, pero necesito hacer esos cambios? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer esos cambios. Muy bien. La convicción de pecado del ladrón, el verso 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entiende que es un pecador, acepta a Cristo, pero hay algo muy interesante. Este ladrón o estos ladrones ¿ya habían escuchado de Jesús? ¿No? Ya habían escuchado de Jesús. Ya habían escuchado. Jesús vino a la tierra a predicar ¿qué? El evangelio del reino de Dios. No vino a predicar el evangelio de salvación. Vino a predicar el evangelio. Usted vea la palabra, estúdiela y habla del evangelio del reino de Dios. ¿Cierto? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué le dice el ladrón a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo pregunto, ¿por qué el ladrón sabía del reino de Dios? Si el único que predicó sobre el reino de Dios fue Jesucristo. ¿Sabe qué? Cuando Jesús predicaba de arrepentimiento, el ladrón estaba ahí. En cada reunión que hacía Jesús predicando para que se arrepintieran de pecado, ¿quién estaba ahí? El ladrón.
escuchando a Jesús y robando las carteras. Así hay que escucharlo y robando, porque era un ladrón. ¿Le llegó la palabra? No le llegó la palabra. Entendió la palabra, dijo, los ladrones se van al infierno, pero el que dijo, yo sigo robando, se quedó con la enseñanza. Sabía que Jesús iba a venir en un postrer tiempo, porque Jesús ya lo había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Mira Mateo 25, 31, 32. Jesús hablando. Dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjate bien, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, los que son salvos y los que no. Entonces este ladrón había escuchado de Jesús, lo había escuchado predicar, pero no quiso nada con Jesús. Pero Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. En ese instante, cuando él iba a morir, le llegó la salvación. Jesús lo perdona. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nunca es tarde para arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo. Nunca es tarde. Y nunca es tarde para que tú prediques las buenas nuevas de Jesús. Nunca es tarde para que tú le hables a tu familiar, le hables a tu vecino. Porque tal vez, ese día o este día de hoy sea el último día para él. ¿Estamos aquí? Tenemos que hacer lo que este ladrón hizo. ¿Qué pasa después? ¿O cómo podemos ver la prueba de la obra de Dios en su vida? Primero, admitió su pecado. Admitió que era un pecador. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. Segundo, aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. 3, nunca había visto un milagro, pero creyó en Jesús. 4, vio a Cristo crucificado y lo llamó Dios, lo llamó Señor. Y enfrentó la muerte y creyó en la resurrección. Ese es un proceso por el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar. Y yo creo que hemos pasado. Jesús murió como vivió, alcanzando almas, trayendo salvación. Y la palabra dice que nosotros debemos de buscar ser como Cristo Jesús. ¿Cuántas almas hemos salvado para Cristo Jesús? En esta semana, ¿a cuántas personas usted le ha hablado de Cristo? ¿A cuántas personas usted ha llevado a que acepten a Cristo, sean salvas? ¿Ha buscado traerlos a un hogar de impacto, a una célula, aquí a la iglesia, teniendo amor por ellas, sabiendo que se pierden? Yo le invito el día de hoy, a que esta palabra quede en su corazón. Y digamos, es cierto, no he hecho nada por Cristo Jesús. No he hecho nada. Y empezamos por arrepentirnos de que no hemos hecho nada. Yo quiero orar. Si alguien de los que nos visita por primera, segunda vez, no ha hecho la oración de fe, no ha aceptado a Cristo en su corazón, no es cambiar de religión, es solamente aceptar a Cristo en tu corazón. La palabra dice que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él viene a morar en tu interior. El Espíritu Santo mora en ti, eres una nueva criatura, hay algo maravilloso que sucede, hay un cambio en tu manera de ver las cosas y de sentir las cosas, y te conviertes en un hijo de Dios. Perdona todos tus pecados, perdona todas tus maldades, no importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Te conviertes en un hijo de Dios, naces de nuevo. Yo quiero hacer esa invitación. Si alguien no ha hecho la oración de fe, yo lo voy a guiar cómo hacer esta oración. Alguien de los que nos visita por primera vez no ha hecho esta oración, que esta palabra ha llegado a su corazón, levante su mano y diga, yo no he hecho esta oración, no sé de qué se trata. Puede levantar su mano. Muy bien, vamos a ponernos todos de pie, ¿qué le parece? Yo lo voy a guiar, yo solamente lo voy a guiar y vamos a repetirlo todos, ¿qué le parece? Aunque ya lo hayamos hecho, para que podamos sentirnos todos a gusto. Amén, amén. ¿Cuántos quieren hacerlo?
Muy bien, repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, perdóname, Señor. Y Señor Jesús, límpiame de toda maldad, de todo pecado, a través de tu sangre preciosa. Perdóname, Señor. Y gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque moriste por mí solamente. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dile, ven a morar en mi corazón, ven a morar en mi corazón, transfórmame, cámbiame, renuévame. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque hoy soy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.